Vamos a hacer un mini resumen de la primera parte del trabajo práctico de estructuras 3, el trabajo práctico del edificio. Fíjense que lo primero que vos deberías tener es una hojita síntesis donde planteas tu diseño y la implantación en el sitio. Cositas simples a tener en cuenta, pero no se olviden que es un proyecto en realidad de arquitectura donde la estructura es protagonista, pero también tenemos que mostrar nuestra idea generadora, las zonificaciones que nosotros pensamos, qué prioridades tuvimos, circulación, visuales, el tema del clima, si nosotros diseñamos algo especial en relación a alguna característica del clima, cómo acompañamos el diseño, pero en realidad fíjense que yo acá puse acompañamos, pero en realidad nuestra estructura es protagonista. Entonces, ¿qué criterio nosotros tuvimos para que fuera protagonista? Hicimos un sistema de tabiques y generamos macropórticos, hicimos losas en voladizo que fueran volando y generaran un volumen especial. Bueno, todo eso a tener en cuenta y explicarlo muy bien en esta primera hojita de diseño e implantación del trabajo práctico del edificio, ¿sí? Y después viene un poquito empezar con el cálculo. Y arrancamos con las cargas gravitatorias y el predimensionado. El predimensionado tiene que ver con estructuras 2, entonces tenés que buscar las fórmulas para predimensionar a quién primero, a las losas. A lo mejor vos ya tenés una idea de que sean losas nervuradas, pero lo mismo hay que justificarlo con el cálculo. Explicar también qué criterio tuviste, ¿sí? Y de ese predimensionado va a salir nuestro QD, donde tendremos que hacer un pequeño cortecito, ese cortecito tipo sándwich que uno hacía en estructuras 1, para saber cuánto nos va a dar nuestro QD, teniendo la precaución de que vamos a trabajar también con una cubierta y con entrepisos, entonces son diferentes. El QL, dependiendo del uso, también teniendo la precaución que sucede en la cubierta y cuál es el uso en el entrepiso, ¿sí? Y esto es sumamente importante, lo tienen que manejar muy bien. El área de influencia, hacer una plantita con el área de influencia de las losas sobre las vigas y sobre las columnas. Y vos me dirás, ¿y para qué tendrá que ver esto? Y porque cuando vos interpretas cuál es tu viga con mayor área de incidencia, tenemos que poner foco ahí, generalmente a lo que es el predimensionado. Igual que con las columnas. El criterio por ahí es predimensionar la columna de mayor área de incidencia, lo más solicitada. Entonces, esta plantita la tienen que manejar muy bien el tema del área de incidencia, ¿sí? O influencia. Después, seguimos con el predimensionado de vigas. Y vos me dirás, ¿y a qué viga? En realidad tengo que predimensionar. Y por eso hicimos el área de incidencia. A lo mejor tomamos el criterio de predimensionar la más solicitada o la más larga o la de menor continuidad. Bueno, todo eso tiene que quedar asentado. Algunos han tenido criterios de usar vigas de borde para aumentar por ahí la rigidez, ¿no? Otros han trabajado con vigas incluidas en la altura de la losa para que no se note desde el punto de vista espacial. Bueno, todo eso tiene que quedar aclarado y tienen que mostrar las fórmulas también. Y para el predimensionado de columnas, vamos a trabajar con carga última y vamos a trabajar con una tensión fuerte, que es un hormigón H30, 153 kilos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Y generalmente, ¿cuál es el criterio en las columnas? Cuando vos haces el predimensionado en planta baja, no se asusten porque les da secciones muy grandes. Algunos por ahí me decían, Cari, pero me da, no sé, de 80 por 80. Bueno, es normal. Pero cuando vos tenés una columna en planta baja, no es que vos hasta el último piso seguís con el 80 por 80, sino que la vas a ir dividiendo como en paquetes. Entonces, a lo mejor, si vos tenés 20 pisos, cada 5 pisos vas haciendo el predimensionado. Entonces, la columna que en planta baja tenía 80 por 80, después va disminuyendo. Y a lo mejor en el piso 5 ya te quede 60 por 60 y así, ¿sí? Criterios, acuérdense, según el área de influencia o incidencia, que quede asentado cuál es tu columna, ¿no? Y como conclusión de esto, una planta de estructuras con las dimensiones finales. ¿Por qué? Porque algunos hacen el predimensionado y esa columna te cayó en el medio del hall de entrada y es una columna gigante. Entonces, ¿cómo vos vas a salvar esa situación desde el punto de vista espacial? ¿Sí? No se me olviden que estamos trabajando en un proyecto de arquitectura donde la estructura es protagonista, ¿sí? Y después viene un temita con la verificación de tabiques. El tabique
no es que se predimensiona, sino que uno lo diseña y luego verifica la tensión. Y en el tabique tenemos una situación especial porque tomamos el 60% de la tensión, en este caso 80%. Entonces el cálculo que vos deberías hacer seguramente con el tabique de mayor área de incidencia es la carga última del tabique dividido esa sección del tabique. Ten cuidado simplemente con las unidades porque la sección es en centímetros cuadrados, ¿sí? Pequeños detalles con las unidades en esta etapa. ¿Qué pasa después? Y después ya entramos en la parte como más importante porque nos vamos acercando al RAM y empezamos a calcular lo que tiene que ver con las cargas sísmicas y acá entramos en la masa vibrante, el cálculo del WI. Y por eso tenemos que tener muy claro el QD de la cubierta y el QL de la cubierta y del entrepiso. El coeficiente de simultaneidad, que también depende de la cubierta y el entrepiso, y los pesos que tengamos que tener en cuenta. Pesos de columnas, pesos de vigas. Las columnas y las vigas se pueden trabajar también como un porcentaje, pero eso depende mucho del docente y del criterio que ustedes tengan, ¿sí? Si no, hay que calcularlo a mano, el de las columnas y las vigas y el peso del tabique también. Recordemos que la masa vibrante es por piso, entonces se calcula en el peso de todos los tabiques, pero con la altura solo de un nivel, ¿sí? Y el tanque y la sala de máquinas, que también lo tendremos en cuenta seguramente en la masa vibrante del último nivel, también con criterios, ¿sí? Y fíjense que cuál sería el objetivo de que yo calcule la masa vibrante de los entrepisos y el de la cubierta, porque yo tengo que llenar la planilla del BO. Y en esa planilla del BO los datos que necesito son la zona sísmica, tipo de suelo, número de niveles, factor de riesgo, tipo de PRB. Esos son los datos básicos aparte del WI de las alturas de nivel. ¿Y cuál es el objetivo de esta planilla? El objetivo es obtener las fuerzas de nivel. Y esas fuerzas de nivel son las que yo voy a cargar en cada centro de masa de cada entrepiso y del techo en el RAM, justamente para evaluar el comportamiento del edificio, verificar si funciona o no y si no tenéis que hacer una nueva propuesta para luego hacer la fundación del conjunto que corresponde, ¿sí?